Voy a intentar recordar. No se preocupen, no vamos a entrar en pánico. Será lo que el Señor quiera en esta noche compartir con nosotros. Vamos a continuar nuestra exposición de Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 12 en adelante. Dice así, este es un pasaje muy conocido. Para mí leerlo a la luz de la entrada triunfal fue un cambio en la manera de verlo el pasaje. Tal vez ustedes sí lo conocían, lo manejaban de esta manera, pero para mí fue una sorpresa hermosa y a la vez desafiante. Dice así, Mateo capítulo 21, versículo 12. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí, ¿nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Fue muy interesante escucharlo allá, ¿no? Y cantar su canción, porque me hizo acordar obviamente e inmediatamente a este pasaje de las bocas de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. La alabanza del Señor. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche tu palabra seguramente nos interpelará, nos llamará a la reflexión y nos mostrará tu majestad, tu poder, tu gracia, tu misericordia para los que te buscan y los que te temen. Gracias, Señor, porque como leíamos la semana pasada, a los humildes que se acercan los llenas de bienes, pero a los ricos y soberbios los devuelves con las manos vacías. Señor, y en esta noche queremos acercarnos a tu palabra en reverencia, en temor, reconociendo nuestras debilidades y reconociendo, Señor, que solamente tu gracia, tu misericordia nos pueden socorrer. Pedimos, Señor, que nos hagas comprender tu palabra y que por tu gracia, Señor, también tenga en esta noche, Señor, la sabiduría para poder hablar en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos que lo primero, antes que ocurra esto, lo que sucedió fue la entrada de Jesús, la que se conoce como la entrada triunfal, la entrada como rey. Y Jesús se presenta como ese rey, como ese hijo de David que tenía que venir, y la gente lo proclamó y lo dijo.
Pero imagino yo que lejos de imaginar lo que estaba por suceder, Jesús actúa de una manera impensada para ellos. Pero como rey conquistador que llega, no va a los palacios a reclamar el asiento, no va a reclamar el trono en un palacio, va a un lugar muy especial, que es el templo, el centro de la religión de Israel, el centro de la adoración de Israel. Y va a reclamar un lugar en ese espacio. Pero cuando va a ese lugar, se encuentra no con lo que debía ser, sino que se encuentra con un lugar distinto, muy distante de lo que Dios había pensado para esa casa. Y el Señor dice que los discípulos en el pasaje paralelo dicen que ellos recordaron cuando lo vieron actuar a Jesús, recordaron un pasaje que dice: el celo por tu casa me consume. Este rey de Israel va a ese lugar donde se supone que debía reinar la santidad, la verdad y la justicia, en ese lugar donde se suponía que no había otra adoración más que al Dios vivo, a Yahvé, al Señor Dios Todopoderoso. Y en lugar de eso se encuentra con que hay una adoración distinta, hay una adoración diferente. Estaban adorando a otra cosa, se habían convertido en buscadores de sus propios vientres. El apóstol Pablo dice: su Dios es el vientre. Con esto quiere decir que tenían la mirada puesta no en las cosas de arriba, no en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y los que estaban ahí eran representantes de quienes gobernaban en el templo. Los cambistas, los vendedores, eran meros empleados de aquellos quienes debían gobernar con justicia en Israel. Los que estaban ahí simplemente ejecutaban las órdenes de algunos que se estaban enriqueciendo. Los que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Y es interesante que en la versión que yo acabo de leer dice: la están convirtiendo. Es un tiempo presente continuo. En ese momento sus acciones estaban convirtiendo, no se la convirtieron en el pasado, la están convirtiendo ahora con lo que están haciendo. Y había un negocio ahí. El negocio era que ninguna ofrenda se podía, ningún dinero romano o griego o extranjero se podía poner en el arca del templo. Tenía que ser el dinero del templo. Y por ese dinero del templo, cuando se hacía el cambio, tenían una comisión. Y es interesante, yo me reía solo cuando leí esto, porque el Señor dice: ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Y es muy interesante que hoy también a esos lugares de cambio se les llama ¿cómo? Cuevas. Cuevas de ladrones. Cuevas. Estaban ganando dinero con el cambio. Y era una ley que ellos habían armado, una disposición de la que habían tomado beneficio para ganar dinero, para enriquecerse. Porque a la gente le estaba prohibido echar en la ofrenda
dinero que fuera impuro o inmundo. Tenía que ser dinero santo, bendecido por ellos. También estaban los que vendían palomas. Es decir, había gente que venía y no traía la paloma, no viajaban 300 kilómetros con la palomita. La llegaban y la compraban ahí, pero la compraban por un precio excesivo. Entonces se aprovechaban, y lo más interesante o lo más indignante de esto es que todavía se aprovechaban más de la gente más humilde, porque los que compraban palomas para ofrecer eran los pobres, porque la ofrenda era un carnero, era un cordero que tenía que ser sin manchas, sin defecto. Y si no tenían para ofrecer un cordero, se ofrecía una tórtola o un palomillo, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los padres de Jesús. Entonces, todavía más indignante, sacaban provecho de la gente más pobre todavía. Con eso Jesús se encuentra, después de entrar como rey victorioso, se va al lugar donde se supone debía ser un lugar santo para ejercer ahí su autoridad. Y es interesante que va al templo y el Señor Jesús, como todopoderoso y sabiendo todas las cosas, va a iniciar en este lugar, como lo dice el Antiguo Testamento, un pleito con Israel. Va a iniciar un conflicto con Israel, con sus gobernantes. Va a sentarse en el templo a tener un pleito con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban siendo lo que tenían que ser. Antes el Señor tuvo pleitos con Israel. Y Él dice, yo he pleiteado con ustedes, he tenido un conflicto con ustedes, con sus gobernantes, con sus sacerdotes, y los he denunciado. Y lo hacía a través de los profetas, a través de sus siervos, que se levantaban para denunciar la injusticia de Israel. Pero ahora el que viene a pleitear es el hijo de David, es el rey de Israel, es el que va a tener el reinado sobre sus hombros, es el que va a gobernar Israel por toda la eternidad. Él es el que se sienta para iniciar un conflicto con ellos. Y lo primero que hace es desalojar ese lugar. Y quiero que noten algo. Dice que echó ¿a quiénes? A los que vendían. Y eso es lo que nos dice el título en la mayoría de nuestras Biblias. Pero noten que dice que echó a los que compraban y a los que vendían. No solamente a los que vendían, los echó a los que compraban también, a todos, porque estaban haciendo de ese lugar un gentío, un mercado, y es algo que Dios no tolera, que se haga mercancía con su pueblo. No lo tolera, no lo toleró antes y no lo va a tolerar jamás. Que se haga negocio con sus cosas sagradas. Y no le permitió a los que iban a comprar, y no les permitió a los que vendían. Algunas veces nos preguntamos por qué las iglesias en las que se predica un evangelio de la prosperidad, donde le dicen a la gente, vení, pactá con Dios, vení, trae tu ofrenda y hace un pacto con Dios, hace un compromiso con Él de darle tu primicia y tu, qué sé yo, no sé por dónde andan ahora. Porque está lleno.
Porque detrás de eso hay una promesa. Y la gente que va a estar buscando esa promesa. La Biblia llama a eso comezón de oír. Que alguien te rasque el oído, dice. Era un dicho que tenía que ver con que te digan lo que querés escuchar. La Biblia advierte, el apóstol Pablo advierte de esto y dice: se amontonarán un montón de maestros que les rasquen los oídos, que les digan lo que ellos quieren oír. La gente va a los lugares donde le dan promesas, donde les prometen cosas, porque también están buscando y están codiciando esas cosas. Y no digo que desear, querer estar bien está mal. Lo que está mal es tratar de negociar con Dios, quien es el que nos da todas las cosas en abundancia. Por lo tanto, el Señor expulsó a todos los que estaban comerciando en ese lugar, a los que compraban y a los que vendían. Ese lugar debía ser llamado casa de oración para las naciones. Era el lugar que... Y aquí hay una relación muy íntima entre la casa de oración, ese templo, que era más que un templo cuando inicialmente fue hecho. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar desde donde se regía al pueblo de Israel. Recuerden que en el lugar santísimo había algo que se llamaba el arca del pacto o el arca de la alianza. Representaba al trono de Dios. Era el lugar donde Dios se manifestaría. Si recuerdan, el arca del pacto tenía en el medio lo que se llamaba un propiciatorio de oro, que era como una bandeja, y a uno y al otro lado tenía dos querubines que tenían las alas extendidas así, tocándose una a otra, representando el trono de Dios. Entonces, esto era una imagen de lo que había de venir, pero no era un templo solamente, era más que eso. Y era lo que construyó construyó Salomón. Pero David juntó todas las cosas porque él tenía el anhelo de que Dios tuviera una casa. Y Dios le da una promesa a David y le dice: yo te voy a construir una casa a vos, y un descendiente tuyo me va a edificar una casa y va a gobernar sobre Israel. El celo por la casa de Dios consumía a David y consumía a los hombres santos, a los que querían que en ese lugar Dios fuera exaltado y reconocido. Un lugar donde desde la oración a Dios se pudiera gobernar a todo su pueblo. Y la oración en este sentido no es solamente un mero acto de pedir. Cuando oramos, cuando estamos rogando, cuando estamos puestos de acuerdo, es una forma en la que la iglesia también gobierna. La forma en que pide a Dios que las cosas sucedan, que las cosas se hagan, que Dios obre. Es la manera en la que podemos administrar justicia, porque no podemos tomar la justicia por mano propia. Sin embargo, oramos a Dios que Él haga justicia. Pedimos a Dios que tenga misericordia. La iglesia gobierna a través de la oración. No es un mero acto de pedir. No es un mero acto de agradecer.
Estamos ejerciendo una autoridad que Dios nos da y lo hacemos a través de la oración. Por eso Dios decía, casa de oración será llamada. Y en ese lugar Israel administraba la justicia, administraba la adoración a Dios. Era el lugar en el que Dios se comprometió a escuchar las oraciones. Dios le dijo a su pueblo, si en algún momento ustedes son llevados cautivos y son dispersos por todas las naciones, pero ustedes deberán orar, siempre apuntando a Israel, al templo. Era la forma en la que oraban, porque Dios dice, yo desde allí escucharé. Por eso Daniel abría las ventanas y oraba en dirección al templo, a donde estaba Jerusalén. Entonces no era cualquier cosa, no era el templo de un Dios, era la casa de oración en la que Dios se había comprometido a estar, pero resulta ser que un grupo de delincuentes vestidos de ropas sagradas, llevando nombres santos, la habían convertido en una cueva de ladrones. Y estos mismos hombres, al ver que el negocio se les estaba poniendo un poco complicado, cuando ven lo que el Señor hace, miren, el lugar debía ser un lugar de refugio para los necesitados. Ese lugar debía ser un lugar en el que se ofrecieran las ofrendas de paz, y las ofrendas de paz tenían el propósito de compartir con los que no tenían. No era solamente un mero acto de ir a llevar una ofrenda, era el lugar donde los más desfavorecidos podían ser bendecidos. Era el lugar donde se debía orar por ellos, pero se los había expulsado porque eran incapaces de llevar una ofrenda o eran incapaces de comprar y entrar en el negocio. Se los había excluido. Pero el Señor hace algo totalmente distinto. Y más adelante nos vamos a encontrar con una parábola asombrosa que simplemente reflejaba la realidad de lo que Él estaba haciendo. Estaba trayendo allí, a esa casa de oración, a los que no podían pagar, a los que no tenían para pagar el impuesto al templo, y los sanó. Dice que en el templo se acercaron a Él los ciegos, los cojos, y los sanó. Los que estaban al costado del camino, los que no tenían la posibilidad de acercarse a la casa de oración, el Señor tuvo compasión de ellos. Y finalmente Jesucristo otra vez es alabado, es exaltado. Y hoy la alabanza de los niños en nuestro lugar, dando gracias al Señor, reconociéndolo a Él, esa alabanza que Él recibe, esa alabanza que Él escucha, ese gracias a Dios. ¿Se dan cuenta cómo empiezan sus oraciones? Doy gracias a Dios. Esa es su oración, esa es su alabanza, y damos gloria a Dios por ellos. Y el Señor otra vez mostrando que no es con la fortaleza de los poderosos, sino que con lo pequeño, con lo humilde, Él levanta las fortalezas. Y Él estaba a punto de levantar una fortaleza en medio de la debilidad, la cual ningún hombre pudo ni podrá jamás, porque todas las promesas estaban a punto de cumplirse en Él. Hoy cantamos canciones donde exaltamos al Señor,
hablamos de sus planes. Sus planes grandes son. Todo lo que estamos viendo ahora es un plan milimétrico desarrollado por el Señor, porque Él estaba a punto de juzgar a su pueblo. Y aquí hay una idea que por ahí tenemos, que en algún momento el Señor hará justicia, que en algún momento Él juzgará a su pueblo, que en algún momento Él hará. Pero el Señor estaba entrando en juicio ahí mismo con los gobernantes de Israel e inicia ese juicio. Más adelante lo vamos a ver, porque Él habla del reino. Israel tenía el reino y los gobernantes de Israel eran los encargados de administrar los bienes de ese reino. Y se habían enturbiado, habían cambiado la gloria de Dios por las riquezas, habían cambiado la gloria de Dios por el estatus, habían cambiado la gloria de Dios y habían dejado afuera del reino a quienes a ellos no les servían. Pero también, para terminar, hay un pasaje en Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 1. Versículos 14 en adelante. Dice Apocalipsis 1: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies se parecían al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Apocalipsis empieza con esta descripción fabulosa del Señor Jesucristo. Y la idea de que Él camina en medio de los candelabros es que Él camina en medio de su iglesia. Él conoce a su iglesia, nos conoce a nosotros. Él está caminando en medio nuestro hoy. Así como Él se sentó en Israel, en el templo, en el medio del templo, para establecer un pleito con Israel porque no eran lo que debían ser. También en Apocalipsis nos encontramos al Señor Jesús caminando en medio de su iglesia, viendo con ojos de fuego el comportamiento y la conducta de su iglesia. Y hay 7 cartas destinadas al liderazgo de la iglesia. Lamentablemente, 5 de las 7 son malas noticias para la iglesia en términos de su conducta.
y después un llamado al arrepentimiento. Desde entonces, el Señor camina en medio nuestro. Él mira nuestra conducta, mira lo que hacemos, porque antes había una casa que era llamada casa de oración. Hoy hay un pueblo que es su iglesia, la cual es santa, y se espera santidad de su iglesia. Camina en medio nuestro, nos mira y mira nuestras obras, mira nuestra conducta. Y saben que el Señor no va a tolerar que ninguna organización que se llame iglesia prevalezca si no es en santidad y en justicia. Una de las cosas muy fuertes, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El Señor da autoridad a su pueblo, da privilegios a su iglesia, da la oración, da la palabra, da los prodigios y maravillas, da el poder del Espíritu Santo, da la autoridad para gobernar, para reinar. Pero el Señor reina con vara de hierro. No admitirá injusticia en su pueblo. No admitirá que se haga negocio en su pueblo. No admitirá que se haga mercancía con su pueblo. No admitirá que se haga negocio con su pueblo. Y esta es una advertencia para nosotros y una advertencia para todo aquel que escuche esta palabra. No tolerará al Señor que se haga negocio con su iglesia, sino Él quitará el lugar preeminente. No tiene problemas, porque Él es el Señor y camina en medio nuestro, así como fue rey y entrando como rey y limpió ese lugar. También va a limpiar su iglesia, porque Él espera de nosotros que seamos una iglesia pura y sin mancha. El Señor nos socorre, porque Él es rey, porque Él es el Hijo de David, el que tiene el reinado sobre sus hombros, pero también es el que tiene los ojos de llama de fuego, que tiene la espada aguda en su boca. El Señor nos socorre para que podamos ser una iglesia que refleje la santidad, el amor, la gracia, la misericordia, la verdad. Señor, gracias, porque siempre hay un llamado al arrepentimiento, a la verdad, a la justicia. Señor, danos la gracia de ser esa iglesia tuya, pura y sin mancha, purificada. Señor, y sé que lo que estoy pidiendo puede sonar difícil, porque la purificación muchas veces viene por la prueba. La purificación muchas veces viene para ser probados, para ver qué hay en nuestro corazón, para saber si en nuestro corazón hay un corazón sincero, no dividido, con una sola fidelidad, no fidelidad a nadie más. Señor, que si debemos
debemos ser probados, también seamos aprobados, Señor. Danos la gracia de permanecer, porque tu palabra tiene muchas promesas al que permanece y al que sale vencedor. Danos la gracia, Señor, de ser esos vencedores en tu nombre. Te damos la gloria, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.